Bien, buenas noches a todos. Espero que estén bien. Bienvenido a Robot Gratis o Bots Gratis, como ustedes suelen llamarlo. En esta oportunidad vamos a aprender a armar los robots. Quiero también advertirles que esto no es una sugerencia de inversión, sino más bien una sugerencia a que ustedes puedan conocer el mundo de los bots. Toda inversión que ustedes realicen está bajo su propio riesgo y no está bajo el riesgo de, en este caso, bots gratis. Bien, esta es la plataforma de Binary. Binary es un broker que trabaja, en este caso, con acciones binarias. Y básicamente es un mundo muy complejo conocer a Binary porque tiene muchas formas de invertir. De todas las que se pueden imaginar, ellos tienen forma de invertir a nivel de mercado. En esta ocasión, pues yo lo que voy a simplemente configurar un bot de forma sencilla. Quiero también mencionarle que el bot que vamos a correr hoy se va a estar publicando en el canal de Telegram completamente gratis. No se va a estar publicando en el canal de YouTube, pero sí en el canal de Telegram. En el caso del canal de YouTube, pues se va a dejar el enlace para que ustedes vayan hasta allá y puedan descargar el robot. Y en este caso, vamos a comenzar con un bot altamente eficiente, un bot que no necesita de mucha inversión para que usted pueda recuperar su dinero. Vuelvo y aclaro, es importante que todos los bots que ustedes vayan a probar y que este canal va a ofrecer sea muy testeado, muy probado en la cuenta demo. Y pues personalmente los voy a estar atendiendo en el canal de Telegram para enseñarle a tener gestión de riesgo. Y yo, créame que nunca le voy a estar quitando dinero por un bot o por una enseñanza. Todo va a ser absolutamente gratis. Si alguien le llega expresando de que va de mi parte, nada. Dejo por sentado en este video de que todo va a ser gratis. Y espero que ustedes se beneficien de ellos, pero que también, por favor, no vayan a comercializar los bots ni nada por el estilo. Por muy buenos que sean, por muy buenos resultados que les den, por favor, no los comercialicen. El único trabajo que van a tener ustedes es difundir el canal de YouTube, difundir el canal de Telegram, de manera de que más personas se puedan beneficiar. También pues sé que esto es un riesgo en el sentido de que tengo aproximadamente 150 bots, yo he visto más de 200 bots, pero yo voy a estar seleccionando los mejores. Ustedes me dirán si le doy los 10 mejores, los 20 mejores, los 50 mejores, o lo doy todo. También quiero expresar de que los bots que vamos a estar dando en el canal de Telegram son bots que ya están perfeccionados. Si bien es cierto, puede ser un bot que esté en el mercado. Si ustedes creen que un bot está en el mercado y que ese bot le están cobrando $200, $300, $100, $80, lo que sea, pues ustedes nada más me dicen cómo funciona el bot o cómo tienen, o por lo menos las nociones de cómo es el bot, cómo se llama, lo que sea, y yo se lo diseño y se los entrego totalmente gratis, no tienen por qué estar pagando para ello. Y vuelvo y digo, son bots que son perfeccionados. Si por casualidad es un bot que le están vendiendo, yo lo tengo ya, ustedes me dicen y yo le subiría al canal ese bot, pero completamente perfeccionado. Cuando digo perfeccionado, porque está testeado, porque evidentemente lo hemos ya probado, ¿no? Bueno, de manera introductoria, quiero más o menos que vean la plataforma de Binary. Esta es la plataforma del bot. Binary particularmente es una plataforma donde se puede comercializar de muchas formas. En el canal de Telegram le voy a estar subiendo cómo entrar en la plataforma de Binary. Y en este sentido, se le va a abrir para los bots esta plataforma tal cual como la ven acá. Posiblemente más bien la vean de esta forma. Y ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Uno, una vez que estén acá, ustedes van a tener que tener el bot en otra ventana. Y el bot que yo le voy a dar, en este caso se llama True12. Ese bot sencillamente lo tienen que arrastrar de la ventana y lo arrastran hasta la parte de donde está la configuración y listo, se le configura ya el bot.
Fíjense que este bot está aquí en estos bloques que están acá, el 4, el 2, estos bloques están a disposición. Yo lo tengo así para que no se metan con ellos porque ya están configurados de manera tal de que le dé buenos resultados. ¿Ok? Entonces traten de no meterse con esto. Con lo que sí se pueden meter es con esta parte que está acá. Fíjense cómo se muestra el bot. Así tiene que trabajar el bot tal cual. Por lo menos si está cambiado esta parte acá donde dice Forex, si está cambiado, si no tiene índice sintético, usted puede incluso empezar a probar el bot en cada una de estas que están acá. Yo por ahora lo que voy a hacer es que el bot lo voy a probar bajo el índice de volatilidad 100, un índice sintético, y bueno, lo vamos a dejar tal cual como está acá. Usted en su cuenta demo lo van a ir probando a ver dónde funciona mejor, capaz que funciona mejor en el mercado Forex o capaz que funciona mejor en cualquier otro mercado. Ya eso queda a disposición, para eso necesitamos mucho tiempo y bueno, yo estoy trabajando en otras cosas y bueno, yo solamente lo probé acá en este índice y vi que funcionó bien, pero capaz que funciona perfecto en otro índice y a eso ustedes tienen que estarlo testeando o probando, ¿ok? Por ahora vamos a trabajar en este último que es el índice de volatilidad 100. Esto que está acá, no lo toquen, esto queda tal cual que está acá. Esto que está acá, si ustedes quieren, pues lo pueden cambiar. Yo acá tengo un stop loss de 50. Vamos a poner un stop loss de 20, por ejemplo, de $20. Y el profit de lo que ustedes quieren ganar. Vamos a poner un profit de $10 para ver si en el transcurso de esta clase podemos ganar esa cantidad. Esto que está acá es cuánto va a invertir. Este es el mínimo, 0.35. Este broker permite hacer inversiones a partir de $0.35, por lo que es un beneficio. Quiero aclarar que este broker yo lo voy a probar de forma tan sencilla, de manera que usted pueda abrir una cuenta en el broker con $20, que sea suficiente para que usted pueda, en este caso, recuperar esos $20. A manera de sugerencia, yo les digo que una vez que recuperen los $20, saquen ese dinero y se quedan trabajando con las ganancias, que en este caso podrían ser a partir de 20. Y hagan como hago yo diariamente saco $10, por ejemplo, saco máximo $20 y ya listo, me voy del mercado, porque para mí, como esto lo tengo como un ingreso adicional, no lo tengo como ingreso principal, no le dedico mucho tiempo. Entonces, una manera de sugerencia, ustedes podrían ser de esta forma. Ya, si ustedes quieren trabajar no con 20, sino con $200 para ganar, qué sé yo, en vez de 10, $100, ya eso es cuestión de ustedes. Para mí, por favor, comiencen con esta cantidad pequeña. Y vuelvo y digo, es solamente una sugerencia, no les estoy diciendo que inviertan, sino que es una sugerencia nada más. Prueben esto en Temo, que de hecho aquí estamos en una cuenta. Esto que está acá se llama martingala. Yo lo testé muchas veces y creo que esto va a marcar un hito porque todo el mundo tiene martingala a un nivel un poco más alto. Y bueno, la pregunta la voy a estar respondiendo al final. ¿Okay? En este caso, yo conseguí una fórmula de manera que no perdamos tanto dinero, sino que los martingala están dados a partir de 0.6. Y ahorita, pues usted va a ver que así pierda 3, 4, 5 veces, no le va a pegar al bolsillo, porque es un dinero muy bajo. Y todo lo demás lo dejan tal cual. Esta predicción la pueden cambiar y la pueden testear, esta que está aquí abajo. Yo conseguí, para mí, la mejor en 4. Usted puede colocarlo y de hecho muchos youtubers que venden bots colocan esto en 1, en 2 y evidentemente el bot empieza a ganar. Entonces dice, mira, tengo 100 ganadas y solamente 10 perdidas. Claro, porque cambiaron solamente esto. Yo se lo dejé acá, la predicción se la dejé visible totalmente para que ustedes puedan, en este caso, verla. Y yo podría fácilmente colapsar eso y pues ustedes no vean nada, pero dejé esto totalmente visible para que entonces ustedes puedan cambiar esto, ¿ok? Acá no ocultamos nada. Este canal consiste más bien en mostrarles a ustedes cómo funcionan los bots para que nunca más vuelvan a pagar por un bot. Nunca. Ustedes mismos pueden incluso hacerlo y yo lo puedo enseñar, no se preocupen. Bien, este número que está acá, yo fui el que conseguí por lo menos el mejor, por así decirlo, el mejor beneficio con un martingala de 0.6 y una predicción de 4.
se puede poner una predicción de 3, de 2, que va a tener mucho más beneficio, mucho más beneficio no, más bien va a tener mucha más ganancia, o de este caso de operaciones ganadas, pero no compensa por el beneficio, porque si pierde una, pierde con 0.35, mientras que si gana una con 1, es 0.06, nada. O si gana, si es 2, 0.12, o sea, nada. Aquí está básicamente equitativa, el 4 con el 0.35. ¿Ok? Bien, sin más preámbulo, vamos a correr este bot. Se le damos, qué pena que no le había indicado, el bot se corre acá, pero yo abro la ventana del Show High para poder visualizar en este caso la que son la ganancia. Le damos play solamente y él comienza su predicción. Aquí le voy a estar dando una serie, es sumamente rápido el bot, es un bot que trabaja de forma muy rápida. Y yo creo que en 5 minutos pueden generar con esta cantidad entre 3 y 5 dólares. 10 minutos, pues, el doble y así sucesivamente. ¿Ok? El bot, lo que nos interesa, uno, que las ganadas sean mayores o iguales, o por lo menos que tenga nada más una o dos por encima del win. De ahí para adelante, pues ya esto se pondría en rojo. Fíjense que en el momento que llevamos, ya vamos generando más de $1. Esto es sumamente rápido y sumamente sencillo. Yo no sugiero que si usted ve que hay muchas sucesivas rojas que va a pasar, por lo menos ha llegado hasta un nivel 7 de martingala, pero fíjense que el nivel de martingala es, fíjense que aquí van 3 y aquí lo que lleva es 1.4 dólares, o sea, nada, ¿ok? Y en el 2.30 dólares es el número 5 y ahí ganó, y fíjense que aquí queda en positivo todavía. Lo importante y lo ideal es que consigamos rachas en estos dos niveles nada más, en el 0.31 y en el 0.52. Si conseguimos rachas en eso, el bot evidentemente le va a dar buenos resultados. Ahora, ¿qué sugiero? Y a manera de sugerencia es lo que yo le digo. Este bot, como es muy rápido, usted lo puede estar trabajando básicamente 5 minutos y en 20 minutos vuelven y lo vuelven a activar. Yo les sugiero que no lo dejen continuo. Yo lo he dejado hasta 500 en este caso, y voy a señalar por este lado para ver si lo pueden ver. Acá lo he dejado corriendo hasta 500 operaciones, que eso más o menos son como una hora aproximadamente. Pero los resultados no son tan significativos cuando va de 100 transacciones o cuando va a 200 transacciones. De hecho, una vez yo le programé para perder 20 dólares, máximo 20 dólares, cuando llevaba 380 transacciones seguidas, pues se consumieron los 200 dólares y por lo tanto terminó en pérdida. Pero siempre que lo he dejado a 100 transacciones supervisando, por favor, siempre supervisen sus bots. Siempre que lo dejo corriendo y supervisando, a 100 me ha generado ganancia acá, me ha generado profit, a 200 también. Pero a manera de, y vuelvo y digo, lo importante es que esto esté equiparado o que el win esté por encima. Si acá el loss se comienza a subir por 3 o por 4, pues nosotros no vamos a tener profit acá. ¿Ok? En este sentido, les digo que supervisen el bot siempre, maneja acá un estándar siquiera de 100, y si están en positivos, pues los dejan. Yo lo dejo correr hasta ganar más o menos unos 5 dólares, lo paro, voy, me veo una serie de Netflix y vuelvo. O sea, no me, como le digo, no me quita el sueño estar pegado acá con un bot que esté a 24 horas del día, porque los bots que estén corriendo sin supervisión, a la larga, los algoritmos en este caso de los brokers van a detectar que usted está ganando demasiado y de una u otra forma u otra van a intentar, no digo que eso sea cierto, pero capaz que pueda ocurrir que en este sentido le quiten su ganancia y usted termine por perder. ¿Qué es lo que tenemos que tener acá en cuenta? Fíjense que acá, y nos vamos al historial, el más largo llegó a 1, 2, 3, 4 y al quinto Martin Cala lo gana. Y vuelvo y digo, fíjense esto, Martin Cala. Mire,
35, 56, 90, 1.4, 2.30. O sea, nada. Si usted lo suma son $6 cuando más. En cambio, si usted tuviera un martingala común, sin super, ¿cómo es? El martingala común es que va doblando. Aquí serían 70, aquí serían 14, aquí serían 28 y aquí ya serían, qué sé yo, mucho más, el doble. Entonces, esta combinación de martingala, fíjense que llevamos $3 en lo que vamos hablando. Esta combinación de martingala es muy moderna en este caso. ¿En qué sentido? Pues yo combinando lo que es el número de predicción con el martingala, pues descubrí que es bastante rentable siempre y cuando el win esté por encima. ¿Ok? O igualado. Incluso a veces hay más loss, o sea, más pérdidas que el win, pero 2 o 3 y sigue estando en profit. Esto es lo bueno de este bot. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar a ver si llegamos a los $5 y de forma rápida. Yo por lo menos creo que en una hora usted podría generar ya la inversión de $20. Pero aclaro nuevamente y lo voy a decir hasta cansarme. No dejen su bot corriendo solo. Nunca. No los dejen. De hecho, al finalizar ahorita el bot que llega a los $5 o a los $10, no sé, les voy a dar algunos tips que tienen que tomar en cuenta a la hora de correr sus bots, que por eso que mucha gente pierde, porque no toma en cuenta estos pequeños tips que les voy a dar a continuación. Bueno, si quiere, vamos allá y esto lo podemos dejar corriendo. Cerramos aquí. El bot aquí nos indica que todavía está corriendo. Si le damos acá, el bot en este caso se para y acá el bot va diciendo cuánto va de profit y cuánto va en este caso de pérdidas, si hay pérdidas, ¿no? Aquí volvió a subir a 4 y así sucesivamente va a estar. Aquí lo que nos interesa son rachas de 0.31, siquiera unas 5 o 6 rachas que representan cerca de $2, que eso nos da una ventaja, y rachas de 0.55 creo que es. Esas rachas también son buenas, no proporcionan tanto como la de 0.31, pero son buenas para este bot. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta? Esto que se vea así, cada vez que ustedes vayan a correr al bot, tiene que estar tal cual así. ¿Qué es lo que deben de hacer? Tener una ventana del bot donde está abierta y de esa ventana abierta usted le da clic sin soltarlo y lo arrastra para acá cada vez que usted vaya a operar. Cada vez que usted vaya a operar. Muchas veces pasa que usted está en cuenta demo y cuando usted pasa a cuenta real le cambia la configuración completa del bot. Le quita algo, le rueda algo, lo que sea. Lo importante es que no creo que sea mala intención del broker, pero lo importante es que usted necesita tomar la precaución de que el bot esté tal cual como se ve. O sea, tal cual como se ve en esta imagen. Claro, si usted consigue una configuración personalizada a su gusto, y vuelvo y digo, todo eso tiene que correrlo por lo menos 15 días, un mes, cuando consiga una configuración buena. Tiene que correrlo por lo menos 15 días, un mes, y que esa configuración realmente funcione. ¿Qué otras cosas le puedo recomendar? Uno, no todas las horas son buenas para operar. Yo por lo menos en la noche no opero. O sea, opero muy poco. Me da mejores resultados operar en hora de la tarde, por ahí tipo 2, 3 de la tarde, hora colombiana, hasta por lo menos 5, 6 de la tarde. Y a veces me conecto a las 7 de la noche hasta las 8, que dan buenos resultados. Pero fíjense que aquí no hay profit, aquí hay negativo, algo pasó, vamos a revisar. Y volvió a ganar. Y bueno, quedamos en verde. Pero estas rachas, y aquí vamos a contar la cantidad de martingala, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y al séptimo lo gana. Siempre ha sido así este bot. Nos representan de que damos un retroceso significativo. No perdemos tanto, fíjense que no perdemos tanto en dinero, porque el sexto martingala apenas está en $3. Pero siempre nos baja, por así decir, algo el profit, y eso no está bien. Por eso que en las noches a veces no es bueno operar. Entonces, ¿qué le recomiendo? Si usted ve que tiene rachas negativas como de este tipo, usted espera que esté en profit de $1, $2, $3, lo que sea. Y para el bot, claro,
vuelvo y digo, este bot, como no ha pasado de 7, por lo menos en todas las veces que yo lo he probado, como no pasaba de 7, yo espero que esté en verde, lo paro y vuelvo, no sé, 20 minutos después, media hora después, y comienzo de nuevo, y si veo que tiene una racha positiva, pues lo dejo corriendo hasta alcanzar los $10, los $15 o los $5 o la cantidad que yo necesite o quiera en el momento. Lo cierto es que ya van 95 operaciones. Esas 95 operaciones ya vamos acercando al número 100. Y fíjense que todavía nos mantenemos en 2.50 y posiblemente lleguemos a $3. Bueno, eso sería ideal. Pero yo consigo mejores resultados hasta 100, que siempre consigo esto en positivo. Nunca lo he conseguido por ahora en negativo y esperemos que no me dejen mal acá. Bueno, fíjense que llegó a las 100 y todavía estamos en verde y automáticamente la va a ganar y ya tenemos $2. Pero hasta 200 también he conseguido buena racha. De hecho, una vez conseguí hasta 200 cerca de $17. Cuando digo $17 estoy hablando de que estamos arreglando solamente el 0.35. Llegar a 17 no está mal. ¿Ok? Entonces, este bot lo podemos testear todos. En el grupo de Telegram podemos ir compartiendo las experiencias que tengamos con él. Nunca, por favor, no entre en dinero real, a menos que usted esté seguro y sea bajo su propio riesgo. Pero lo puede probar en cuenta demo todas las veces que quiera. Yo por lo menos sí lo corro en real y me ha dado resultados. Pero no, porque tengo la experiencia, porque sé a qué hora más o menos funciona. Y eso es otra cosa, usted tiene que probarlo en diferentes horas. ¿Para qué? Para ver si este bot da resultados mejor en una hora. Y todo, anótelo, llévelo por sentado, de manera que usted sepa qué hora va, o qué días incluso. Por eso es que yo lo testeo tanto, para ver incluso qué día me funciona a mí. Y vuelvo y digo, a mí. Todos los bots, señores, todos, absolutamente todos los bots tienen que estar adaptados a usted. Eso funciona también en las estrategias para Forex, eso funciona en la estrategia para binarias, eso funciona para todo. Eso tiene que estar adaptado a usted. Nunca se deje llevar, por favor, por la estrategia de otro. En este sentido, usted tiene que estar llevando su propia estrategia, que llevamos cerca de $4. Bueno, no importa. Vamos, entonces, en este caso, a abrir o aperturar, en este caso, las preguntas. Si alguien tiene preguntas sobre el bot, si alguien tiene preguntas sobre la plataforma, es hora de que podamos entonces hablar sobre ello. Los micrófonos están abiertos para que puedan preguntar. Bro. Juan Carlos. Nicolás. Sí, estaba aquí escuchando un ratito. Ajá, dígame. Tú dices que puedes configurar los bots, ¿no? No solamente lo configuro, sino que también los puedo crear desde cero. ¿Sí? Sí, señor, y podemos Qué genial. hacerlo. ¿Por qué nunca me dijiste eso? Yo siempre estaba buscando a alguien para sistematizar mi estrategia, pero no lo encontraba. Lo podemos hacer incluso para MetaTraders, y tus estrategias de Forex pueden estar también. Vuelvo y digo, los bots siempre tienen que estar supervisados, pero créanme que los bots a mí me han dado resultados. No quiere decir que las estrategias a nivel en vivo y directo sean malas, para mí son geniales, pero por lo menos los bots me han hecho recuperar las cuentas que había quemado, por ejemplo, en binaria. Entonces, este bot por lo menos, mire, ya va a $5 y listo. O sea, Sí, yo tengo un igual. ¿y está configurado parecido? A No ver, creo. muéstrame la configuración. A ver. No, fíjense el Martín Gala que tiene, 0.6. No creo que el suyo esté igual. Porque esta configuración la conseguí combinándola con la predicción 4. Y créeme que no da malos resultados. Mi predicción es 3, no es Es 3. 4. Por eso, yo lo he probado con 3 también. Yo lo he probado con 1, con 2, con 3. Y la he probado incluso hasta con 8. Pero la he probado con todas y con diferente Martín Gala. Pero créanme que el mejor resultado que conseguí fue esta. En este tipo de bots. Tengo también bots en indicadores, RSI, bots en bandas, o sea, hay muchísimo, y eso lo vamos a estar tratando en el canal y lo vamos a estar subiendo. Y cuando digo que yo voy a subir un bot es porque está un bot afinado, es un bot que ha sido probado y es un bot que prácticamente no le va a dar resultado. Yo no voy a subir un bot que no funcione.
o por lo menos no voy a subir un bot que queme la cuenta así como así. Por lo menos este bot, para que te queme una cuenta de $100, no sé, tendrá que pasar un mes, no sé, o dejarlo corriendo 24 horas sin supervisión. Bien, me hacen preguntas, que bueno, Nicolás, que hayas participado. Me hacen preguntas si el bloque es Binary, sí. El capital para operar este bot, yo sugiero que comiencen con $20. Es más que suficiente. ¿Por qué? Porque por lo menos el bot a mí no me ha llegado hasta un nivel máximo de 8 martingalas, no me ha llegado. Pues fíjense que aquí llevamos $6 ganados.